¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Por más de 6 décadas, muchas voluntades y conocimientos han aportado en este programa. Por eso, ¿qué tal si escuchamos un programa del recuerdo? El señor Guido Alejo Cibaja Pereira, que nos escribe de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente: deseo conocer, por medio de sus buenos oficios, las propiedades que tiene la planta medicinal llamada gavilana. La voz popular dice que tiene muchas propiedades, pero yo quiero saber la opinión de los verdaderos especialistas y quiero saber si hay varias especies, ya que tengo una en el patio. Escuchemos la respuesta. La planta conocida como gavilana es propia de nuestras tierras. Crece en forma silvestre desde México hasta Panamá. También se conoce con otros nombres, entre estos como capitana o tres puntas. Los científicos la llaman Neurolaena-lobata. De esta planta solo hay una especie. Como usted dice, es un arbusto que puede llegar a medir unos 2,5 metros de altura. Las flores son amarillas y nacen en la parte superior de la planta. Las hojas tienen 3 puntas, por eso en algunos lugares a esta planta le dicen 3 puntas. Tradicionalmente, a la gavilana se le atribuyen varias propiedades medicinales, pero según personas muy entendidas en plantas, sirve principalmente para problemas estomacales. Se puede usar como un tónico estomacal, es decir, para favorecer la digestión, también para aliviar dolores de estómago y diarrea, y para bajar la fiebre. Algunos estudios científicos hechos con animales parecen confirmar estas propiedades. Por ejemplo, un estudio hecho en ratones demostró que sí baja la fiebre o calentura, y otros estudios indicaron que sirve para combatir ciertos microbios o bacterias que causan infecciones intestinales y diarrea. De manera que, como dijimos, la gavilana se puede usar principalmente para bajar la fiebre y para aliviar problemas estomacales. Para terminar, queremos decirle que es importante saber que los remedios preparados con esta planta no se deben tomar durante mucho tiempo, porque más bien podrían resultar dañinos. Por lo general, lo que se recomienda es preparar un té con 2 hojas frescas en una taza de agua hirviendo. Se puede tomar una taza por día durante 5 días. Quiero que me den una receta casera para que no se le caiga el pelo a una gatita. Esa es la solicitud que nos hace Edman Pío Pineda desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La receta o tratamiento para evitar la caída del pelo de su gatita depende de la causa. Si se trata de una muda natural, no hay problema, pues los gatos cambian o mudan el pelaje una vez al año. Cuando mudan de pelo, lo recomendable es cepillarlos unas 2 veces al día. Otra causa de la caída del pelo de su gata podría ser la clase de alimentos que consume. Por ejemplo, si come muchas harinas y poca carne, en este caso habría que cambiarle la alimentación y darle más carne a su mascota. En los supermercados y en las veterinarias venden comidas especiales para gatos, que traen todas las vitaminas y minerales que ellos necesitan. Además, puede probar a darle alimento concentrado para ver si nota alguna mejoría. Si el problema continúa, lo recomendable es llevar a su gatita donde un veterinario para que la examine y le mande el tratamiento adecuado. Está escuchando un programa del recuerdo.
Juan Arévalo nos escribe desde Santa Ana, California, Estados Unidos, y pide lo siguiente: me gustaría mejorar mi léxico y ortografía. ¿Qué libros me recomiendan? Oigamos la respuesta. Lo mejor para mejorar el léxico o vocabulario y la ortografía es leer buenos libros de autores que usen bien el idioma. En lo posible, deben ser libros escritos originalmente en español y no traducidos de otros idiomas. Si usted dispone de tiempo, lo mejor sería que fuera a la biblioteca pública y leyera libros de autores españoles o hispanoamericanos. Por ejemplo, podría leer El Camino de Miguel Delibes. Si usted prefiere los autores latinoamericanos, podría leer algunas novelas de Gabriel García Márquez. Puede buscar algún libro también de Isabel Allende, o puede solicitar libros de cuentos. Si le gusta la poesía, puede leer poemas de Gabriela Mistral o de Pablo Neruda. Algo muy importante es tener siempre a mano un buen diccionario. Así, cuando usted va leyendo, busca en el diccionario las palabras que no comprende. Para mejorar la ortografía, además de leer buena literatura, se puede conseguir manuales de ortografía que también puede solicitar en la biblioteca. Sin embargo, repetimos, lo más importante es leer libros de buenos escritores para enriquecer el léxico y la ortografía. Ahora bien, si no tiene a mano libros como los que le hemos sugerido, también es posible leer los periódicos y otros textos. Lo más importante es adquirir el hábito de la lectura. Está comprobado que entre más lee, la persona mejora no solo su vocabulario y la ortografía, sino también va poco a poco adquiriendo una cultura general. De Orotina, Alajuela, Costa Rica, Mabel Adriana Vargas Chanto pregunta: ¿cuál es el volcán más grande de Costa Rica? Oigamos la respuesta. El volcán de Costa Rica que se encuentra a mayor altura es el Irazú. El llamado macizo Irazú está situado a 3.432 metros sobre el nivel del mar. Casi tan alto es el volcán Turrialba, que está a 3.330 metros de altura, muy cerca del Irazú. Si estuviéramos, por ejemplo, en Punta Arenas a nivel del mar y pudiéramos ver con un aparato especial todas las montañas de Costa Rica, el volcán Irazú nos parecería el más grande o el de mayor altura. Pero también podría decirse que el volcán más grande es el Poás, si se toma en cuenta que tiene el cráter más extenso. El cráter principal de este volcán mide como 1,5 kilómetros de lado a lado y está considerado como uno de los cráteres volcánicos más extensos del mundo. El señor Cruz Ramón García Martínez, que nos escribe desde Managua, Nicaragua, nos dice lo siguiente: ¿por qué Rubén Darío es conocido con ese nombre si se llamaba Félix Rubén García Sarmiento? Oigamos la respuesta. La costumbre de algunos escritores y poetas de cambiarse el nombre cuando escriben algún libro o poema es muy antigua. A esos nombres se les llama seudónimos, que quiere decir nombre falso. Algunas veces los escritores se cambian el nombre porque creen que suena más bonito o más interesante. Otras se lo cambian porque por algún motivo no quieren que se sepa que un libro o poesía han sido escritos por ellos. Parece que la razón por la que Félix Rubén García Sarmiento usó el nombre de Rubén Darío para escribir fue porque su familia era conocida como los Darío. El padre de él se llamaba Manuel García Darío y la madre se llamaba Rosa Sarmiento Darío. Cuando se casaron, la gente empezó a llamar al matrimonio los Darío. Luego Rubén Darío creyó conveniente usar el Darío como seudónimo en lugar de sus verdaderos apellidos, García Sarmiento,
y con el nombre de Rubén, este poeta llegó a ser muy conocido. Hace poco murió un señor llamado Steve Jobs, que se dice que era un genio de la tecnología. Quiero que ustedes hablen sobre su vida, cómo se formó y cómo fue que logró tantas cosas. Esta consulta nos la hizo un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Steve Jobs fue un empresario e inventor que creó aparatos que permitieron un gran avance de la computación. Jobs nació en el año 1955 en California, Estados Unidos. Su padre era árabe y su madre una joven estadounidense. Para la época, ellos eran estudiantes universitarios y pensaron que no podían cuidar del recién nacido, por lo que decidieron darlo en adopción al matrimonio de Paul y Clara Jobs. Desde muy joven, Steve se interesó en las cosas relacionadas con la electrónica y la computación. Cuentan que, después del tiempo de la escuela, pasaba muchas horas investigando sobre estos asuntos. En 1972 entró a la universidad, pero era cara y al poco tiempo tuvo que abandonar los estudios. Pero el joven no se desanimó, sino que siguió buscando más conocimiento y más ideas en la actividad que lo apasionaba. Fue así como un día, conversando con un amigo suyo de apellido Wozniak, este amigo le dijo que quería construir un pequeño computador casero. El joven Steve se entusiasmó con la idea, sobre todo con la posibilidad de vender o comercializar el aparato en grandes cantidades. Hasta esa fecha, las computadoras eran enormes y difíciles de manejar. Solo las tenían las empresas muy grandes o las personas con mucho dinero. Esta nueva computadora era pequeña y muchas personas podrían comprar una para tener en su casa. Los dos amigos trabajaron largas horas en el garaje de la familia Jobs, hasta que finalmente le dieron forma al nuevo aparato, así como al proyecto de venderlo. En 1976 fundaron una pequeña empresa que Steve llamó Apple, que en inglés significa manzana. Según se cuenta, Steve escogió el nombre en recuerdo de los tiempos en que trabajaba recogiendo manzanas. La nueva computadora que inventaron se llamaba Apple Macintosh y era la primera computadora fácil de manejar por cualquier persona. Su invento se volvió muy popular y se vendió en grandes cantidades. En pocos años, la empresa Apple, bajo la dirección de Jobs, creció enormemente y los dos amigos se hicieron millonarios. Pero como pasa muchas veces, las nuevas responsabilidades y presiones de manejar la enorme empresa dañó la amistad de los socios. Wozniak y Jobs se distanciaron y cada uno tomó caminos diferentes, pero Jobs era de las personas que siempre buscan nuevos proyectos y desafíos. Fue así como se interesó en hacer películas de dibujos animados por computadora. En 1986 compró los estudios de animación Pixar y bajo su dirección la empresa se desarrolló enormemente. Varias de las películas que hicieron recibieron premios, entre ellas las llamadas Toy Story, que obtuvo un premio Oscar en 1997. Otras películas de Pixar son Buscando a Nemo, Cars, Bichos y Los Increíbles. En 2001, la compañía de Jobs creó el iPod, que es una especie de grabadora pequeña del tamaño de la palma de la mano, que podía almacenar o guardar muchísima música. Ese iPod fue otro gran éxito comercial y todo iba muy bien, pero lamentablemente en el 2004 a Steve Jobs le descubrieron un cáncer de páncreas. Sin embargo, esto no detuvo sus actividades. Mientras recibía tratamiento y hasta un trasplante de hígado, siguió pensando en nuevos proyectos. En 2007 presentó el iPhone, un teléfono con pantalla que se puede mover al tocarlo con los dedos y que también tiene internet. Todavía en 2010
Steve Jobs sorprendió al mundo con un nuevo producto, el iPad, una mezcla de pantalla de computadora y teléfono celular. Desafortunadamente, Steve Jobs no pudo superar su terrible enfermedad y murió el 5 de octubre del 2011 a la edad de 56 años. Se dice que las ideas tan avanzadas de Steve Jobs en el área de las computadoras, la música o los teléfonos celulares cambiaron las costumbres de millones de personas en los últimos 40 años. Por eso, muchos han comparado a Steve Jobs con Thomas Edison, quien también revolucionó al mundo con el invento de la bombilla eléctrica. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. El señor Alcides Calderón Chinchilla, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se hace para derretir plástico para hacer puños de cuchillos? Oigamos la respuesta. Fundir plástico para poder volver a utilizarlo no es un proceso que se pueda hacer en la casa, porque se necesita maquinaria y moldes especiales. Sin embargo, vamos a explicarle de una manera muy general cómo es que lo hacen. Para poder reutilizar el plástico, primero se debe separar, porque no todos los plásticos son iguales. Cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, hay plásticos que son rígidos, otros en cambio son más flexibles y no todos funden a la misma temperatura. Por eso es necesario procesarlos por separado. Una vez separado el plástico, se tiene que someter a varios procesos. Primero se lava en unas lavadoras especiales que son muy grandes y que le quitan cualquier residuo que tenga, por ejemplo de pintura. Después se tritura o corta en pedazos pequeños. Se pasa después por un molino especial que lo convierte en un material que se conoce como hojuelas. Se le llama así por el parecido que tiene con las hojuelas de maíz. Este material ya puede ser usado como materia prima. Se pasa a unas máquinas especiales conocidas como extrusores o inyectoras, donde se funde a alta temperatura y después se inyecta a gran presión en moldes de aluminio. De esta manera se le da al plástico la forma deseada. Hay otro proceso que también se puede usar para reutilizar el plástico, pero este proceso requiere de máquinas todavía más caras. Se necesita, por ejemplo, una máquina conocida como pelletizadora, que calienta el plástico hasta fundirlo, y después se hacen unas bolitas muy pequeñas conocidas como pellet, que después se funden y se inyectan en los moldes. Como puede ver, para poder realizar cualquiera de estos dos procesos, es necesario contar con varias máquinas que requieren una inversión bastante grande. Ahora bien, si lo que usted desea es hacer unos cuantos puños de cuchillos, le aconsejamos hacerlos más bien de madera, que es algo que usted puede hacer en su casa poco a poco, sin necesidad de invertir mucho dinero. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.